Mi nombre es Ana Luz Tejada, integrante del Grupo 20, mi compañera Ana Catalina Muñoz Rodríguez y Jackson Fabián Moreno González. Realizaremos un análisis de dos dispositivos, No hay tiempo para la tristeza y el dilema de las redes sociales. El primer dispositivo, No hay tiempo para la tristeza, refleja una realidad que vivimos en nuestro país. Más allá de un documental, es una historia que nos muestra el dolor que han sufrido millones de familias por culpa de la guerra. Es injusto pensar que entre nosotros nos estamos matando, que un arma pueda causar tanto daño y sufrimiento. Esa necesidad de poder ha llevado a las personas a sentirse dueñas de la vida, generando terror con sus masacres, secuestros y terrorismo, donde los más afectados son los campesinos, que vivieron y aún viven el despojo y las muertes de sus familias, teniendo así que emigrar a ciudades en busca de protección, dejando todos sus bienes a cambio de nada, porque el gobierno es indiferente ante este fenómeno. Esto lo podemos seguir observando en la actualidad, cuando lo estamos viviendo en este país, con las muertes de los líderes sociales que no cesan, los paros en los cuales muchas personas desaparecieron y hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado. No hay tiempo para la tristeza. Es una historia real de lo que sucede en Colombia y en especial en algunas zonas del país, en donde definitivamente no se necesita la presencia de armas para darnos cuenta que estamos en una guerra. Carecemos de servicios fundamentales como por ejemplo el agua, y esto hace que a veces nos comportemos de una manera agresiva y que pensemos solamente en el beneficio individual y no en el beneficio colectivo. No hay tiempo para la tristeza, necesitamos seguir adelante, no hay tiempo para vivir un duelo, necesitamos avanzar y pensar en que no estamos solos en el mundo, en que hay toda una generación detrás de nosotros donde necesita definitivamente garantías ante tanta indiferencia de este Estado. No hubo tiempo para la tristeza. Desde hace más de 50 años Colombia se ha visto afectada por un conflicto armado, el cual es relatado en este documental. La intención de esta es dar a conocer todo lo que han tenido que pasar las víctimas de dicho conflicto, con la esperanza de educar a aquellos que se toman el tiempo de verlo y tratar de no dejar en el olvido todo lo sucedido en Colombia, ya que antes el conflicto era tan aislado que no se sabía lo que sucedía dentro del país. Y aún hoy en día la apatía frente a este conflicto es bastante ignorada. El conflicto armado en Colombia ha dificultado el desarrollo en innumerables aspectos como lo es en economía, en cultura, el agro, en infraestructura. Colombia ha sido y será un país subdesarrollado hasta el día en que la violencia deje de reinar. El siguiente análisis es sobre el segundo dispositivo, el dilema de las redes sociales. En estos tiempos la tecnología se ha convertido en una necesidad del ser humano, ya que invadió nuestras vidas y obtuvo un poder sobre nosotros, convirtiéndonos en títeres atrapados en un mundo de las redes sociales, haciéndonos olvidar de todo lo que nos rodea. No podemos negar que la tecnología llegó para ayudarnos a mejorar y hacernos la vida más fácil, pero al mismo tiempo hace que entre más las utilicemos nos volvamos adictos a estas. En este documental nos muestra la versión de personas que hicieron parte de estas empresas insistiendo que tenemos un problema, las ventajas y desventajas de las redes sociales. Para mi concepto, estas tendrán tanto poder en nosotros que nos pueden destruir en un futuro. El dilema de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fundamental para trabajar, estudiar y conectarse con el mundo. Este documental pretende que tomemos conciencia y responsabilidad al momento de usarlas. Las redes han hecho que los niños y jóvenes de hoy en día tengan problemas emocionales. Estas están jugando con la autoestima de las personas, llegando a tener cuadros de depresión o suicidio por los resultados negativos que tienen en una publicación de estas aplicaciones. Se ha notado también el cambio de costumbres de todo tipo, costumbres que teníamos nosotros en una época cuando el internet no tenía fuerza.
En mi caso pienso que como futuro docente se debe orientar a los niños y jóvenes a tener una buena conducta de hábitos saludables, que tengan límites en el uso de estos dispositivos móviles, ayudarles a su autorregulación de emociones y que no caigan en esa adicción cibernética. Importancia de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes para nosotros, especialmente si por ejemplo hablamos del tema comercial, también de acercarnos un poco más a nuestra familia, pero también esto nos puede generar grandes problemas teniendo en cuenta pues que son elementos tecnológicos que pueden absorber todo nuestro tiempo, incluso nos pueden generar grandes problemas, como cuáles. No tenemos entonces una privacidad definida, nos puede alejar justamente de las personas que se encuentran más cercanas. Ahorita en época de pandemia vimos justamente pues que las redes sociales, las herramientas tecnológicas, todas nos ayudaron a estar en contacto más cercano con nuestras familias, aun cuando se encontraban lejos. Pero como lo he mencionado, si no tenemos cuenta de ello, nos podemos alejar o podemos perder incluso nuestra familia. Pueden incluso violar nuestra privacidad, entonces es importante hacer un uso adecuado de estas redes sociales y de los elementos tecnológicos y todo pues con cierta prudencia. Así evitaremos entonces difundir toda nuestra información y se puede incluso convertir en algo muy inseguro, ya que tendemos a contar toda nuestra vida por medio de las redes sociales. Contamos que nos encontramos de paseo, que estamos de pronto en alguna actividad familiar y esto hace pues que no tengamos una privacidad o un vínculo cerrado con nuestra familia. Nos acostumbramos a contarlo todo porque queremos estar al día, enterándonos también de lo que sucede con las demás personas. Entonces también muchas veces se utiliza esto como fuente de averiguación, como de inspección, de seguimiento a una persona que de pronto nos atrae, que de pronto nos cae mal, pero queremos saber qué ha sucedido con ella. Entonces, como que intentamos buscar mucha información que a nosotros en realidad no nos interesa, sino que queremos estar enterados del diario vivir, de lo que sucede en nuestro mundo exterior.